Hola chicos, hoy vamos a conocer un poco de Moisés y las plagas. Aquí vamos a aprender un poco de qué es lo que recibió Moisés de parte de Dios para poder liberar a su pueblo de Egipto. Veamos. Bueno, al principio Moisés, aquí lo vemos, él no quería ir a liberar al pueblo de Egipto. Él había sido desterrado de Egipto por unos incidentes que tuvo con algunos soldados egipcios. Pero un día que él estaba pasteando sus ovejas, Dios lo llamó desde una montaña y él comenzó a subir, y cuando subió a esa montaña escuchó la voz de Dios que venía de esta zarza ardiente, detrás de esta zarza ardiente. Como ustedes pueden ver, el árbol no se quemaba. Y le dijo a Moisés Dios: quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. Y ahora escucha, tienes que ir a liberar a mi pueblo. Pero Moisés le dice: pero ¿cómo voy a ir yo a... ¿Qué le puedo decir a tu pueblo? Yo soy un simple hombre. Entonces Dios le dice que su vocero sería su hermano Aarón. Y también le dice que le iba a dar dos demostraciones de que él iba de parte de Dios, y le dio el poder de meter su mano dentro de sus prendas de vestir, y cuando la sacó estaba con lepra. La volvió a meter nuevamente y la sacó y la mano estaba restaurada y estaba sana. Cuando su pueblo viera este milagro, iban a creer de que él iba de parte de Dios. Y otra prueba que le dio es que pusiera su vara sobre el piso y ésta se convertiría en serpiente. Estos más o menos fueron las dos demostraciones del poder de Dios que le dio a Moisés para que su pueblo creyera que él iba de parte de él. Pero cuando Moisés y su hermano Aarón se acercaron a hablar con el faraón en Egipto, este hombre se negó a dar permiso al pueblo de Israel para que pudieran ir a servir a Dios. Así es que Dios, mediante Moisés, también hace posible de que el faraón, que tenía un corazón duro, sufriera tanto él como su pueblo de 10 plagas. Veamos la primera. La primera plaga, cuando el faraón se niega a dar permiso a Israel para que sirva a Dios, es que Dios le da el poder a Moisés de que extienda su vara sobre el río Nilo, y éste se convirtió todas las aguas del río Nilo en sangre. Aún las aguas que estaban en las vasijas guardadas, todas se convirtieron en sangre y el río empezó a apestar. La segunda plaga. Dice que el río aún estaba apestando cuando de pronto comenzó la segunda plaga, que eran las ranas. Las ranas estaban por todos lados. Incluso el panadero de Faraón estaba cocinando el pan y en medio del pan encontró una rana en sus copas, en sus habitaciones, y esto era algo detestable para los egipcios, aparte que ellos adoraban a la diosa rana, Ra. Pero al ver en una plaga, ellos se desesperaron y le dijeron: ya Moisés, quitando la plaga, pues ya vamos a dejar. Pero el corazón del faraón siguió terco y no dejó ir al pueblo de Dios. Así es que le vino la tercera plaga, que son los jejenes, una especie de mosquitos o piojos que comenzaron a picar tanto a animales como a las personas. Y a partir de esta plaga solo le afectaba a los egipcios. ¿Qué otra plaga vino? La cuarta plaga es la plaga de las moscas. Había demasiado moscas, como pueden ver aquí en la imagen, por todos lados. Trataban de matarlas, pero no desaparecían. Y no eran moscas pequeñas, eran unas moscas grandotas, que les llamaban tábanos. Sigamos. La quinta plaga fue que se hirió a los animales del ganado de los egipcios y comenzaban a morir todos los animales. Esa fue la quinta plaga. Pero el corazón del faraón seguía duro y no dejaba salir al pueblo de Dios. ¿Qué más
pasaría. Vino la sexta plaga, que es la plaga de las llagas. Es decir, comenzaron a salir unas erupciones que se hacía heridas y picaba y causaba fiebre y todo tipo de malestar en todo, no solo en los hombres, sino también en los animales. Esta fue la sexta plaga. ¿Cuál sería la séptima plaga? La séptima plaga fue de truenos y granizos. Comenzó a haber truenos en todo el país de Egipto, una tormenta tan terrible que humilló a todos los dioses con los elementos de la naturaleza, porque ellos tenían su dios Respu, que según ellos controlaba los rayos, y su dios Top, quien era el padre de la lluvia y del trueno, pero sin embargo vino una granizada y una lluvia terrible que azotó todo el territorio de Egipto. Octava plaga. En la octava plaga vino un enjambre de langostas, es decir, un montón de langostas. Como pueden ver la imagen, no dejaron ni un solo tallito de todos los cultivos que había en Egipto. Se comieron las langostas todo. Pero, ¿el faraón dejaría ir al pueblo de Israel? No. Él no quería dejar ir al pueblo de Israel. Miren, ya estamos en la octava plaga. ¿Qué vino después? La novena plaga. En esta plaga fue la plaga de la oscuridad. Era una oscuridad absoluta. Se prendían luces para poder ver las antorchas y no alumbraba nada. No se chocaban entre sí mismos porque no había luz. Esta fue la novena plaga. ¿Faraón se dio acaso de que el pueblo de Israel saliera a adorar a Dios en libertad? No. Le dijo a Moisés que no se atreviera a volver a ver su rostro, porque en el día que viera su rostro, ese día moriría. Así que Dios le dijo a Moisés que a todo su pueblo les diera la indicación de que en el umbral de las puertas la marcaran con la sangre de un cordero. Y así que todo el pueblo de Dios marcó sus puertas. Pero los egipcios no hicieron eso. ¿Y por qué Dios les mandó a marcar las puertas? Para que cuando pasara el ángel de la muerte, no tocara el primogénito de los hijos de Israel. ¿Qué quería decir entonces? Llegaría la 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. ¿Qué cosa es un primogénito? Es el primer hijo de cada familia. En este caso, el que murió fue el primer hijo del faraón. Faraón lloró tanto, estaba tan consternado por la pérdida de su hijo, que recién entendió el poder de Dios y recién en esta plaga él dejó salir libre al pueblo de Israel. Pero ahora cabe la pregunta: ¿se quedaría contento el faraón después que todo Israel saliera libre? ¿Qué acciones tomaría el faraón en contra del pueblo de Israel? ¿Quieren saberlo? No se pierdan la siguiente clase, chicos. En la siguiente clase vamos a ver qué es lo que hizo el faraón y en qué terminó todo esto. Hasta la vista.